comentar ahora. Y estos actores políticos, y importante esto porque hablamos de Proyecto Nacional Mestizo, porque ya no son, digamos, no son actores que provienen ni de la corona española, ni de estos hijos de españoles colonizadores, sino que van a estar relacionados con los actores propios del territorio, que muchos son criollos, ¿no? Pero no son, digamos, de esta élite política criolla, sino que son parte de los comercios, ¿ok? Con los comerciantes. Esto es interesante para el que le guste la historia, o para la que le guste la historia, porque si ustedes revisan las revoluciones a lo largo del mundo, en estas épocas, es muy similar, ¿ok? O el poder eclesiástico se encuentra pues, encima del Estado, en Europa en la forma de monarquías y en Latinoamérica en la forma de latifundistas religiosos y el clero que está fuertemente arraigado con los representantes coloniales, con los representantes criollos. Y frente a eso va a aparecer una nueva clase social, que es sobre todo una clase económica, ¿ok? Que va a ser la burguesía. Donde vamos a encontrar con un grupo de comerciantes, básicamente. O sea, la gente que hace plata a partir del comercio y que pues tiene mucho poder en su espacio pequeño, pero que luego no tiene acceso al poder político. E incluso está harto de pagar impuestos, está harto de que la iglesia lucre más que ellos sin trabajar como ellos, va a estar harto de que toda su vida y su economía dependa de los que estén en el poder y que ellos nunca estén en el poder. Entonces va a ser como que, a ver, yo estoy pagando la fiesta y al mismo tiempo yo no puedo disfrutar de la fiesta, ¿no? Si esta es plata mía, pues entonces yo debería tener un poquito más de poder. Y va a ir por esa línea el reclamo. Ahora, entonces esto se da en un contexto de fortalecimiento económico, es decir, la burguesía se consolida. Hay unos grupos de empresarios, sobre todo que se van a dedicar a exportar. Desde aquí vamos a encontrarnos con un Ecuador que exporta nada más, que exporta materia prima, y el principal producto va a ser el cacao. Y ahí ustedes habrán escuchado algunas cositas como el gran cacao. El gran cacao se refiere a este gran señor burgués con mucho dinero, con muchas tierras, que emplea gente, que también da trabajo a campesinos y que con ellos pues comienza como a tener mucha fuerza y relevancia, que se cree la gran cosa, pero al final no tiene poder político, ¿ok? Y que al final está por debajo de los políticos y de la iglesia. Se consolidan como una fuerza política porque en ascenso estos burgueses, que son principalmente guayaquileños, ¿ok? Y vamos a tener ahí dos personajes, los burgueses, que son los dueños de las grandes tierras y que están exportando cacao, y los banqueros. Es decir, la historia de los banqueros guayaquileños es una historia que está muy relacionada con la historia de los burgueses y de los grandes exportadores de cacao, porque ahí es donde se encuentra todo el tema de los depósitos de estas grandes riquezas y también el manejo para préstamos de estas mismas riquezas bastante grandes. ¿Ok? Y ellos van a buscar una transformación liberal, es decir, que el Estado no mande en sí mismo sobre los temas económicos y sobre los temas de ellos. Si que ellos tienen dinero y ellos quieren hacer lo que les da la gana, el Estado no tendría por qué meterse. Pero básicamente al referirse al Estado, van a referirse a la iglesia, porque es un Estado clerical, confesional, un Estado en donde más o menos la iglesia y la moral religiosa es la que va a decir qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces estos panas que tienen plata y quieren hacer lo que les da la gana, no pueden porque hay una policía y un Estado confesional, conservador, que además les cobran grandes impuestos. Entonces, ellos van a rebelarse. Pero los burgueses y los banqueros no son muchos. Sí, no es un gran grupo de personas con 300 personas, 400 personas que quieran matarse. No, son poquitos. Son pocos empresarios, tienen plata, pero no son muchos. Entonces, ¿cómo van a hacer para enfrentarse al Estado, a la iglesia? Entonces, lo que van a tener ahí es unas alianzas. Va a haber este relato de que el trabajo es lo importante y de que tenemos que luchar porque el que trabaja debería poder tenerlo todo y participación. Y este mensaje así muy romántico va a calar en sus colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Artesanos y trabajadores, obreros, que no son ni burgueses, no tienen plata, tampoco que tengan un banco, gente humilde que trabaja para ellos, va a comprarse la idea de que con el ascenso de la burguesía, de ellos, de los ricos, también va a ascender el pueblo trabajador. Este es el relato unificador. Ok, entonces se da la guerra civil de 1895 y como ven aquí dicen burgueses, pero se unen los artesanos y los campesinos. Estos campesinos que son propietarios, ojo, son propietarios de sus pequeñitas tierras, pero no tienen todos los contactos y todo el poder que tienen los burgueses. Entonces siempre estos pequeñitos le venden su producción bien barata a los burgueses, que ellos son los que se encargan de exportar. Lo que pasa hoy día en Manaví
hasta la fecha de hoy día. Que el pequeño productor campesino saca la madre, hace la fruta y luego la vende a precio de gallina muerta a un gran exportador, a un man con plata que tiene todos los medios. Más o menos la misma relación van a tener los campesinos con los burgueses. Pero, como les digo, hay este relato político de que sí, que todos vamos a subir. Entonces, todo el mundo se sube a la camioneta de los burgueses, a la revolución liberal, y la fuerza de golpe no van a ser los burgueses. Ellos van a ser como los grandes representantes, pero la fuerza de golpe van a ser los campesinos, que también se llamarán montoneros. Y se recordarán ustedes entonces los montoneros de Eloy Alfaro, porque por ahí va la cosa. Entonces estos montoneros que tienen como herramientas sus propios machetes, sus propias palas, sus propias cosas que usan para el campo, se unen a la revolución de los burgueses. Y exigen, su principal rol va a ser que la iglesia no moleste, y segundo, una integración económica, para crecer el tema económico. Ellos lo que quieren es ser grandes empresarios. ¿Okay? Entonces van a pedir el ferrocarril de Guayaquil a Quito, van a pedir facilidades para el tema empresarial, créditos, etcétera, etcétera. Y se van a ir a esto y van a buscar la separación de la iglesia del Estado, principalmente ¿por qué, chicos? No porque eran súper ateos y súper revolucionarios, no tanto por eso, sino porque habían unos asuntos puntuales que incomodaban a la burguesía, que los administraba la iglesia. Por ejemplo, la educación. La educación la estaba llevando la iglesia. No había educación pública laica, ni educación privada laica. Toda la educación era hiperreligiosa. Y por lo tanto estaba orientada a consolidar el poder de la iglesia. Es decir, criar niños sometidos a la iglesia. Y que por lo tanto toda la familia se somete a la iglesia y por lo tanto paga impuestos a la iglesia. Entonces los burgueses, que están en contra de ese poder desmedido de la iglesia, dicen que la educación no debe enseñar a obedecer a ojos ciegos a la iglesia. Pero no porque ellos sean súper iluminados y ateos, sino porque lo que estaban buscando era que la iglesia pierda poder. Segundo, el registro civil. ¿Okay? Todo el tema de datos, donde vive la gente, quién nació, quién no nació, lo llevaba a la iglesia. Luego, el contrato civil del matrimonio lo llevaba a la iglesia. Y el matrimonio no es una cosa cualquiera. No es que la gente se quería casar con quien le dé la gana o hacer sus jolgorios y sus asuntos perversos ahí, sino que la iglesia, por medio del contrato del matrimonio, establecía también las causales de destrucción del matrimonio, y algunos temas de pecados subían a tema de crímenes contra el Estado, crímenes civiles. Entonces, más o menos como que el adúltero perdía sus propiedades, más o menos como que una mujer, por ejemplo, adúltera, tenía que irse de casa, perder todo poder sobre los hijos, sobre la familia. Entonces, esta relación entre lo civil y la idea de pecado, que luego además tiene un efecto en lo civil, porque es como, yo peco en mi familia, pero me castiga la iglesia, porque la iglesia es el Estado. Y por lo tanto me quitan mis bienes, me cobran impuestos, me cobran multas por la moral. Entonces, ¿cómo es esa vaina? Si esto es un tema privado de mi familia y yo, entonces ahí también se van a ir en contra de que la iglesia tenga eso. Y finalmente también la beneficencia, que era exclusiva de la iglesia, y con la excusa de eso se cobraban grandes impuestos para ayudar a los más pobres, ¿no? Esto en palabras de los burgueses. Entonces se molestan y luchan para quitarle todo eso, le quitan eso a la iglesia, y además instituyen la ley de manos muertas, y es la ley de que le quita todos los territorios que la iglesia tenía para su propia producción, como si fuera un actor productivo, un actor económico, se lo quitan por medio de la ley de manos muertas, y se despoja a la iglesia de esto. Estas van a ser las principales luchas liberales, de la revolución liberal, y vamos a encontrarnos ahí con Eloy Alfaro. La cosa se va poniendo caliente, en todo el Ecuador la gente habla de esto. Además, en Europa ya también han tenido éxito las otras revoluciones. Recuerden que hace más o menos unos 10 años antes, la Revolución Francesa ya se dio, también ya se dio la Revolución Americana, y eso fue iglesia chaito, y comerciantes y burguesía arriba, la gente que trabaja manda. Entonces estaban como que súper motivados. Entonces iban con todo. Y en ese relajo aparece una persona que tenía el mejor discurso, era el más valiente y era como súper respetado dentro del proceso de los montoneros y de la revolución liberal, que hasta el momento, si se dan cuenta, es un encuentro entre burguesía, trabajadores y campesinos. Después se pelean estos de aquí. Entonces ahí declaran a Eloy Alfaro el 5 de junio de 1895 jefe supremo, de la revolución liberal, y hace un golpe de Estado. Así es como conocemos a la revolución liberal. Acuérdense que cada 5 de junio se celebra aniversario de la revolución liberal. Básicamente se celebra un golpe de Estado, es decir, un acto antidemocrático. Eloy Alfaro entra golpeando al poder de turno, se vuelve el presidente del Ecuador por la fuerza, luego se retira por unos asuntos, además porque Eloy Alfaro estaba también en unos procesos de apoyo de revolución en otros lados, y luego vuelve en un segundo golpe de Estado en 1906, y ahí logra la Constitución de 1906, que no instituye todavía el voto a la mujer,
que la gente suele decir que es Eloy Alfaro el que dio el voto a la mujer, ya vamos a ver que no fue él, y logra construir el ferrocarril. ¿Ok? De ahí Eloy Alfaro se retira, se va a Centroamérica, seguramente a apoyar algunos procesos revolucionarios, y luego vuelve a Ecuador tratando de dar su tercer golpe. Si se dan cuenta hasta aquí, Eloy Alfaro nunca ha sido electo democráticamente. Es decir, Eloy Alfaro nunca fue un presidente democráticamente electo. ¿Okay? Siempre entró con golpe de Estado. Entonces vuelve por tercera ocasión y la gente pues piensa que va a ser un golpe de Estado, así que lo apresan en su retorno y lo asesinan de manera brutal a él y a su grupo al llegar a Quito en el ferrocarril y luego lo arrastran por la ciudad y lo queman vivo en el Parque del Ejido, que también llamado La Hoguera Bárbara. Hay una novela ecuatoriana sobre eso, y Eloy Alfaro, por lo tanto, por la clase más conservadora quiteña y la relacionada con la iglesia, va a ser asesinado porque ya pues la iglesia está perdiendo mucho. Y por tanto, los más devotos de la iglesia van a entonces asesinar a un grupo de personas que son los representantes liberales. Pero para esto ya la burguesía ya había ascendido, es decir, ya tenía respaldo popular y ya estaba arriba, y la iglesia había perdido muchísimo. Entonces, vamos al siguiente punto. El predominio plutocrático. Plutocracia, chicos, siempre vamos a hablar a un sistema político en el cual la decisión la tomarán los ricos. ¿Ok? Va a estar relacionado con eso, con la riqueza en el poder. ¿Ok? Con los dueños de la riqueza en el poder. La aristocracia va a estar relacionado con los grandes señores, las autoridades históricas, que pueden ser también económicas o no necesariamente, pero pueden ser también autoridades religiosas, autoridades políticas de antaño. Por eso, ojo con esa diferencia. Plutocracia no es lo mismo que aristocracia, porque plutocracia se va a concentrar en el tema de quien tiene plata manda. Entonces, recuerden que aquí ascendió la burguesía, es decir, dos personas, los comerciantes grandes, exportadores de cacao, y los banqueros guayaquileños. Eso parece que esto fuera hoy día, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener un asunto, y es que en el poder, ya en el poder, los burgueses no cumplen su parte. No cumplen su parte, los banqueros no cumplen su palabra que le habían dado a los campesinos y a los trabajadores. Entonces los campesinos y trabajadores que pensaron que eso era una revolución de todos, chuta, chévere, vamos a la revolución liberal, aquí para todo el mundo, todos vamos a vivir mejor, se encuentran con que los que viven mejor son los burgueses y los banqueros. Y comienzan a poner impuestos a los trabajadores, les pagan menos, es decir, los trabajadores y los campesinos viven peor. Y por tanto se empiezan a molestar, porque era como que, oye, ¿qué fue? Esto era para todos y no está haciendo. Además, en Europa se da la Revolución Soviética, es decir, se va instaurando la Unión Soviética, Rusia, y por lo tanto todo el eje comunista mundial, que va hablando de que, oye, los trabajadores que levantan las fábricas deberían ser los dueños de las fábricas. Es decir, quien trabaja es el que debe tener la ganancia. Entonces, todas estas ideas también llegan acá y se va haciendo las primeras revueltas montoneras y las primeras revueltas de los trabajadores, ya no como montoneros, sino como trabajadores y obreros. Y van entonces a tener algunos temas ahí. Primero, en el poder está Plaza, Galo Plaza, y este va a dar concesiones a la iglesia. Es decir, como la iglesia está toda dolida y estaba buscando con sed de venganza recuperar su poder, va a decir, a ver, iglesia, yo no te voy a molestar más, hasta te voy a regalar algunas cosas, te voy a devolver algo, pero tú también tienes que calmarte para mantener esto. Es decir, la revolución liberal ya llegó para quedarse, tú vas a relajarte, pero yo te voy a dar algunas cositas. Entonces Plaza no logra como radicalizar la revolución, sino que logra como tratar de estabilizarla regalando cosas. Entonces da concesiones a las iglesias y sobre todo favorece a sus panas burgueses banqueros. Luego tenemos el siguiente presidente, es Baquerizo Moreno, y aquí ya se enfrenta con los primeros campesinos cabreados, los montoneros, que van a empezar a hacer relajo. Él se va a enfrentar a eso hasta que venga Tamayo, que es un banquero. Es decir, Tamayo es un burgués, pero además banquero guayaquileño, que llega al poder. Y aquí la cosa se pone peor. Porque en el mundo tenemos algunos conflictos y cae la importación, en nuestro caso sería la exportación de cacao. Es decir, Europa, Estados Unidos está tan ocupado con otras cosas y tienen otras crisis económicas fuertes que no se van hasta la plata en chocolate. ¿Ok? Que es uno de los problemas históricos de Ecuador, que tenemos productos que mantienen nuestra economía, pero que son suntuosos o que son, digamos, de un consumo especial. Es decir, las flores ecuatorianas pues no son parte de la dieta básica del pueblo europeo. Por lo tanto, cuando hay una crisis, baja la importación de ellos de rosas y por tanto nuestra exportación de rosas. Lo mismo con el cacao ecuatoriano. Sí, un fruto muy deseado, pero que cuando hay crisis y hay hambre,
pues no necesariamente la gente va a querer comerlo. Recuerden que esto es 1922, es decir, la Primera Guerra Mundial acabó hace unos años. Eso quiere decir que Europa no tiene plata y por lo tanto no van a gastar plata en el manjar de los dioses ecuatorianos, que es el cacao. Así que el cacao cae y comienza a haber muchísima crisis. Ahora, ¿la crisis quién la va a enfrentar? Los empresarios, porque ellos tienen plata guardada y ellos pueden mantener la producción, ser innovadores, ser atrevidos, porque claro, el emprendedor es innovador, aventurero. No va a aplicar esa idea del emprendimiento y va a decir Tamayo, bueno, paguemos menos sueldos, cobremos más impuestos a los trabajadores y no toquemos a mis panas porque él es banquero. Y por lo tanto no toca a los banqueros ni toca a los empresarios y va a tocar a los trabajadores. Esto va a hacer que se cabren más los trabajadores y vamos a tener una revuelta masiva. Miles y miles de trabajadores se concentran en Guayaquil para pelear en contra de esto y para irse en contra de la policía. ¿Qué pasa? Que la policía, y ahí Tamayo se le pasa la manito, no da marcha atrás y asesina a miles y miles de trabajadores a balazo y a espadazo y a lo que tenían, y los matan a todos los que puedan matar. Sus cadáveres son echados al río Guayas y así se queda la idea de que, ojo, si hay revolución obrera serán masacrados por el mismo Estado. A partir de eso, que fue ocasionado el 15 de noviembre de 1922, hablaremos de Las Cruces sobre el Agua, una novela literaria ecuatoriana, donde la gente hasta el día de hoy lo recuerda cada 15 de noviembre, porque fue la primera participación pública, política, fuerte, bélica, de los trabajadores ecuatorianos, sin los burgueses, sin los empresarios, puros trabajadores defendiendo sus derechos. Esto se llama Cruces sobre el Agua, porque aún se ponen cruces sobre el río Guayas, para recordar, porque como los cuerpos fueron lanzados al río y no fueron enterrados, por lo tanto nunca pudo ponerse una cruz sobre sus tumbas, por lo tanto se puso sobre el agua. También se llama el bautismo de sangre de la clase obrera, que es porque la clase obrera se estrenaba, se bautizaba como actor político de este país exigiendo sus derechos, incluso en contra de la burguesía. Sangriento, pero real. Y ok, la burguesía sigue en el poder, tiene poder económico y político y militar, pero ya no tiene poder popular. Se debilita fuertemente, ya la gente que vota, los obreros, la gente que trabaja, ya no le cree a los burgueses ni a los banqueros. Es decir, ya no le creen a los empresarios, a los dueños de empresas, ni a los dueños de los bancos. Esto hace un nuevo escenario, chicos. Hace, por lo tanto, que en esta nueva parte, mestiza, se reagrupen. Es decir, los obreros ya no tenían partido político porque era el partido de los empresarios. Los obreros dicen, miren, qué miedo. Volvemos a salir a pedir de manera popular, de manera directa, apoyo y nos van a dar bala otra vez. Por lo tanto, van a decir, tenemos que volvernos un actor político, ya no un actor social. Por lo tanto, tenemos que tener un partido político. Entonces va a aparecer ahí el Partido Socialista Ecuatoriano, va a ser el primer partido únicamente de obreros, de trabajadores, sin burgueses, sin banqueros, sin poderosos, un partido propio ecuatoriano, y luego hay unos conflictos, siempre va a haber conflictos porque siempre van a estar discutiendo sobre si son más duros contra los empresarios y banqueros o si se alían con ellos, porque además tienen una historia de alianzas. Entonces siempre van a tener ese tema de ir más suave o ir más rápido en contra de los burgueses. Y se rompe el Partido Socialista Ecuatoriano y se constituye el Partido Comunista Ecuatoriano. Luego también tenemos el CEDOC, que es la Confederación Ecuatoriana de Obreros Cristianos. Esto también es una estrategia de la iglesia, como la iglesia ya perdido mucho, ¿y qué pasa? Que te das cuenta que los duros, aquí los que se mueven, los que ponen el cuerpo, los que sacan la madre, los que ponen la vida, y los que por lo tanto van a cambiar el país, pues, y además también los que votan, ¿no? Los que son mayoría, no son los burgueses, sino que son los trabajadores. Y la iglesia se había instituido como el monopolio, sobre todo la iglesia católica, como el monopolio de la religión y la moral. Es decir, tú podías ser revolucionario, pero católico y cristiano, y a morir mi Padre Nuestro. Entonces, ¿qué se da cuenta? De que los trabajadores son full devotos. Y por tanto dice, oye, nosotros podríamos introducirnos para recuperar nuestro poder en los mismos trabajadores. Entonces aparece esta cara de la iglesia, no desde quiero volver al poder, sino desde la iglesia salvadora, que se alía también con los trabajadores. Ya vamos a tener esta Confederación Ecuatoriana de Obreros Cristianos. Y luego, más adelante, ya un poquito va a haber nuevamente un alejamiento con la iglesia y van a constituir la Confederación de Trabajadores del Ecuador. La CTE, va a durar muchísimas décadas en este país y va a ser muy importante en la historia.
Bien, entonces tenemos hasta ese momento un reagrupamiento, los obreros están como cansados, molestos, ya se pelearon con los burgueses y con los banqueros, y tenemos un momento de mayor irrupción. Vamos a encontrarnos aquí con Isidro Ayora, Isidro Ayora, presidente del Ecuador, plantea algunas reformas, por ejemplo, los límites a la banca, ¿sí? La banca ya no puede cobrar lo que le dé la gana, etcétera. Va a centralizar la economía, va a decir, ok, no puede ser posible que los burgueses hagan lo que les dé la gana, también el Estado va a participar en el tema económico, y también crea el Banco Central. El Banco Central que va a controlar a todos los demás bancos, y además va a encontrarse con ahorros propios y por lo tanto créditos propios. Y además Isidro Ayora, este sí, ojo con esta pregunta, este sí instituye el voto, no él, no él, el Congreso de la época redacta la Constitución de 1928, y él, digamos, por omisión, porque recuerden siempre que el presidente tiene poder de veto, y él por omisión va a decir, ok, todo bien, dele. Entonces, es en el gobierno de Isidro Ayora en donde se da el voto a la mujer por medio de la inclusión de este derecho en la Constitución de 1928. Ojo con eso. ¿Ya? Vamos a tener algunos otros cambios, pero sobre todo cambios y pelea. Aquí ya nos vamos a encontrar con harta pelea y harta bala, porque nos encontramos con Neftalí Bonifaz. Nadie se acordará de él. Claro, ¿por qué acordarse de Neftalí Bonifaz? No hace falta. Es un candidato de la derecha que sube al poder, pero lo vota el Congreso inmediatamente. De ahí la derecha se molesta y prepara a Martínez Mera. Aquí ya la derecha, ojo, aquí va a haber algo interesante. Es que la burguesía empezó siendo izquierdosa, ¿verdad? Empezó siendo el grupo revolucionario, revolución liberal, y luego se pasan más bien al grupo conservador, es decir, comienzan ¿por qué? Porque ya no tienen que cambiar las cosas porque quieren mantenerlas, es decir, al principio había que sacar de la iglesia para entrar ellos, pero ya que entran ellos, ¿qué van a querer cambiar? Se quieren quedar ahí. Entonces ahora serían el grupo conservador, los mismos burgueses. Martínez Mera es también puesto por la burguesía, y luego también echado por el mismo Congreso. Es decir, el Congreso aquí no deja que nadie suba al poder, a pesar de haber elecciones democráticas. Quien lidera el Congreso es Velasco Ibarra. Ya ese sí habrán escuchado bastante, José María de Velasco Ibarra. Y Velasco Ibarra, pues un caudillo súper popular, es burgués, pero tiene formas de hablar de los trabajadores y como que se gana a la gente. La gente le va a agarrar cariño a Velasco Ibarra. Y entonces Velasco Ibarra sí va a ser muy querido y va a arrasar en votos y va a subir al poder. Sin embargo, el tema económico, todo eso lo va a desgastar y va a salir. Y va a asumir Federico Páez, que es un puesto por la fuerza, es decir, militar. Vamos a tener aquí el inicio de nuestras dictaduras militares. O sea, no son dictaduras, son como juntas militares, porque no se instituyen, digamos, por la fuerza, ni el control es tan fuerte como pudo haber sido, por ejemplo, en Videla, en Argentina, o Pinochet en Chile. No es lo mismo, Pero sí vamos a tener, digamos, procesos no democráticos, dictatoriales, con ciertas características de dictadura. Entonces ahí va a estar Federico Páez, y luego le sucede Alberto Gallo, también militar, y durante Alberto Gallo vamos a tener el primer Código del Trabajo. Ven que esto es algo raro, es decir, pensando en ser democráticos, vamos a tener algunas luchas de los trabajadores que van a ir apareciendo. Esto es porque el movimiento obrero es muy fuerte y es un pensamiento que rebasa simplemente el grupo de ellos. Y por tanto aquí tenemos el primer Código del Trabajo, se reconocen algunas cosas, y me parece que aquí se instituye el seguro social. Por primera vez en la historia. Hablamos de que los trabajadores tienen derecho a la salud y el derecho a una jubilación. Entonces aparece por aquí, gracias a todo el tema de las revoluciones obreras. De ahí tenemos Arroyo del Río, que es, digamos, electo democráticamente, pero, a ver, Arroyo del Río es militar. Él sucede a Alberto Gallo. Entonces Alberto Gallo hace por un lado, sube a Arroyo del Río, y Arroyo del Río desde el poder dice, no, hay que ser democráticos. Y dicen que amaña las elecciones para que lo elijan a él. Entonces al final él gana, pues digo, democracia, que está democrático, pero al menos fue una elección en apariencia democrática, y sube a Arroyo del Río. Ahora, no sé si ustedes habrán escuchado este relajillo del regalo de la bandera, de que nosotros perdimos con Perú, esa herida histórica que tenemos de que hubiéramos estado hasta Brasil, porque tenemos frontera con Brasil, etcétera, etcétera. Pasa aquí, Ecuador, si ustedes ven en el mapa, en los mapas suele tener como unas líneas, como una faldita extra, como que termina el país, pero tiene unas líneas así extras que uno dice, ¿por qué me incluyen esas líneas extras?
Eso es porque nadie se olvida y nadie se quiere olvidar que eso era territorio ecuatoriano. El territorio ecuatoriano se cede en el gobierno de Arroyo del Río. ¿Qué pasa? Que Perú invade Ecuador, Perú está al sur, e invade Ecuador, quiere agarrar Ecuador está hecho un desastre y pues no tiene estabilidad, y dicen, oye, ¿qué tal si agarramos ese territorio? Entonces Perú invade Ecuador y nuestras fuerzas militares, que no están organizadas, esta gente no tuvo ni capacidad de gobernar, peor de organizar su defensa, perdemos, ¿ok? Perdemos, estamos perdiendo la guerra, nos matan a la gente, y ¿saben qué? Más fácil, en lugar de pelear y organizarnos y ver una manera de defender el territorio, ¿saben qué? Dejen nomás. Y aparece aquí Tobar Donoso, canciller de Arroyo del Río, y se va y firma con Brasil. Brasil hace como chicos, no se peleen, son hermanitos, y se reúne Brasil, Perú y Ecuador. Y aquí pasa algo que es bastante vergonzoso, se firma el protocolo de Río de Janeiro en enero de 1942. En 1942, Ecuador cede sus territorios del sureste del país a Perú. Y perdemos muy buena parte del territorio. Pueden buscarlo en internet, ahí el mapa que teníamos antes y el mapa que tenemos ahora. Y la gente se entera de todo esto, es una vergüenza nacional, perdemos incluso acceso al río Amazonas, perdemos muy buena parte de nuestra Amazonía, perdemos la frontera con Brasil, y por lo tanto es una vergüenza nacional, Ecuador es un país que no puede defenderse, bla, bla, bla. Y ahí pasa una revuelta que se llama la Gloriosa, en 1944, ¿ok? Esta Gloriosa es el pueblo quiteño organizado que vota por la puerta a Tobar Donoso canciller, pero sobre todo a Arroyo del Río y todo su gobierno. Bien, luego vamos a tener algo de estabilización, ¿ok? Vamos a tener estabilidad en el país porque el banano aparece. El banano, que no era un producto muy importante para la época anterior, va a aparecer y vamos a no solamente vender también cacao, sino también el banano. Y como el banano sí es una fruta que se come más y como que es versátil y se puede hacer muchas cosas con él, el banano es todo un éxito. ¿Ok? Entonces nuestro banano es un éxito. Miren que desde entonces no paramos de hablar de cacao y banano. Miren, y ya estamos en el 2022. Ok, entonces eso hace que el tema económico surja, haya mucho trabajo y esto, por ejemplo, siempre va a generar algo de estabilidad y tranquilidad. Ok, y lo que vamos a tener ahí es que la burguesía es el poder, porque nunca van a tener los trabajadores el poder, siempre van a estar intentándolo, pero siempre la burguesía va a tener el poder, incluso militar, para darle palos, bala, y si quieren por democracia, pues siempre la democracia está organizada por la misma burguesía. O sea, Ecuador entra a que la burguesía lo gobierne durante décadas. Y por lo tanto los empresarios siempre van a amañar las elecciones o van a imposibilitar los partidos. Por ejemplo, aquí todavía no hablamos de eso, pero se prohíbe el Partido Comunista más adelante. Es decir, el Partido Comunista está vetado de Ecuador. Es un partido, pero lo prohíbes porque no quieres que haya un partido de izquierda. Así que lo prohíben incluso el partido de izquierda y el Partido Comunista. Y entonces, en esta época lo que va a haber es una alianza, ¿okay?, entre la burguesía grande y la pequeña burguesía. Es decir, nuestros empresarios más pequeñitos o nuestros campesinos que pudieron medio tecnificarse van a hacer algo de alianza y eso va a hacer que se calmen un poquito los obreros, ¿no? Porque también el pequeño empresario va a aparecer y va a ser, digamos, este pequeño empresario generalmente viene de ser obrero o viene de ser artesano o viene de ser campesino. Entonces este pequeño empresario va a ser más cercano a sus trabajadores, pues, ¿no? Trabaja con ellos, como si habláramos de cualquier negocio hoy en día en Puerto Viejo o en Manta, ¿no? Un empresario que tiene su negocio, tiene 4 personas trabajando para él y se llevan bien, conversan, eso genera algo de calma en el movimiento obrero. Y también porque el Estado va a empezar su modernización. Se termina y se arregla mucho mejor el ferrocarril de Quito-Guayaquil, se llega a la electricidad a buena parte del Ecuador, se empieza ya a ver electricidad, los primeros carros aparecen en Ecuador y por tanto hay como este sentimiento de bonanza, de prosperidad, que hace que la gente esté como todo tranquilo. Y finalmente, sí, vamos a hablar de la cultura en medio siglo, que es qué fue lo que fue pasando por ahí de 1950, por ahí, ¿no? Que es que aparecen innovaciones culturales y también más artísticas y también intelectuales, ¿ok? Se va estableciendo por todos lados la idea de que el Estado y la Iglesia no deben estar mezclados. Esto va a ser una, digamos, una lucha liberal que se va a conseguir para la posteridad.
se sigue fortaleciendo este tema, la gente va pensando mucho sobre eso, y hay toda una época ahí de realismo y modernismo que va a hacer que la gente deje de ser, digamos, un poco cursi y comience a hablar ya de los problemas sociales y comience a hablar un poco de la realidad del país y comiencen a visibilizar grupos excluidos, se comienza a hablar, por ejemplo, de los indígenas, se habla del pensamiento indigenista, no como una forma de organización social inferior, sino que se va a decir, oh, bueno, el movimiento indígena tiene propuestas propias y esto va a hacer que comiencen a aparecer incluso algunas fantasías o digamos, explicaciones más románticas también, lo que el pensamiento indígena, como que ahí está el futuro, etcétera, y esto va a aparecer. Y vamos a encontrarnos también con un fuerte pensamiento socialista, que va a ser lo que queda del movimiento obrero, ¿ok? Del movimiento obrero. Va a quedar ahí como pensamiento socialista, sigue habiendo el Partido Socialista y van a quedar sobre todo a esparcirse ese conocimiento. ¿Por qué? Porque es un tema cultural. Llegan libros, llega la tele, y por lo tanto todas estas tecnologías van a permitir que se expandan los pensamientos mucho más rápido que antes. Entonces vamos a tener, qué sé yo, hijos de empresarios que leen pensamiento socialista. Y también vamos a encontrarnos con grandes grupos de jóvenes, por ejemplo, ¿no? A partir de 17 años, hasta los 20, 28, que empiezan a escribir poesía, que empiezan a escribir pensamiento y que además comienzan a publicar en periódicos. Y va a empezar una ola así de crítica social bastante interesante, que hasta el momento no había mucho de eso. Es decir, si se dan cuenta, los cambios políticos que teníamos eran cambios por intereses económicos, por temas de tierra, por ejemplo, ¿no? Los latifundistas religiosos perdieron sus tierras y su poder político porque con el poder político se enriquecían y jodían a los burgueses. Los burgueses suben por un tema económico y ahora joden también a los trabajadores. Los trabajadores se pelean por un tema de derechos económicos y por un tema de trabajo. ¿Ok? Pero en esta parte ya, mediados del siglo XIX, no, perdón, siglo XX, sí, mediados del siglo, no, déjenme ver en qué siglo estamos. Sí, siglo XX, mediados del siglo XX, nos vamos a encontrar con la presencia ya de más productos culturales. Y va a haber el tema de empatía, va a haber el tema de imaginaciones, críticas al Estado, críticas a las formas de familia, críticas a las formas de trabajo, etcétera, etcétera. Y vamos a tener también, por ejemplo, una participación muy buena de poesía. ¿No? Aquí vamos a la época de los decapitados, vamos a tenerlas aquí, y vamos a tener otros poetas también que incluso cometerán suicidio y algunos temas de flagelación en nombre de digamos, del amor, por un lado, y en nombre también de sus ideas revolucionarias. Entonces vamos a encontrarnos ya con un Ecuador que va a tener ese acceso a la tecnología y que va a estar mucho más presente con respecto a lo político desde una visión mucho más crítica y social. Ok, chicos.